Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Inexplicable. Hoy los llevaré a un rincón olvidado de Europa, entre los bosques espectrales y los pueblos perdidos de Istria. A lo largo de esa costa del Adriático, antes llena de supersticiones, rituales antiguos y temor. Sí, porque lo que voy a contarles no es un cuento de hadas ni una historia inventada para asustar niños. Es un hecho que existe en los documentos oficiales, transmitido por los archivos de la historia, y escrito con la mano temblorosa de quien realmente lo vivió. O al menos eso se dice, la historia de Jure Grando, el primer vampiro documentado del que se tiene registro. Un cadáver que simplemente no quería quedarse en la tumba. Un ser que, según las crónicas, regresaba entre los vivos por la noche, tocaba las puertas de las casas del pueblo y sembraba el terror entre los habitantes. ¿Están listos para sentir un escalofrío por la espalda? Aquí está la verdadera historia de Jure Grando, el primer vampiro documentado. Para comprender realmente la leyenda de Jure Grando, debemos hacer un viaje al pasado. Imaginen la Istria del siglo XVII, una península áspera y fascinante, extendida en el Adriático, entre lo que hoy es Croacia, Eslovenia e Italia. En ese tiempo, la región era un mosaico de aldeas rurales, bosques y campos con comunidades campesinas. La vida era dura, marcada por las estaciones y la necesidad de sobrevivir. Las guerras, las hambrunas y las epidemias no eran eventos raros, y la muerte era una presencia constante, tangible. En esa difícil vida diaria también existía un rico mundo de creencias, leyendas y supersticiones. En el siglo XVII, Istria era muy religiosa, pero el cristianismo solía chocar con antiguos cultos paganos y la magia popular. Cualquier cosa inexplicable, cualquier desgracia o enfermedad, cualquier muerte repentina podía ser atribuida a fuerzas oscuras, y es en este clima cultural donde la figura del vampiro encontraba terreno fértil. Mucho antes de que Bram Stoker escribiera Drácula, la creencia en los vampiros ya estaba profundamente arraigada en toda Europa del Este, en Serbia, Rumania, Bulgaria, Hungría y, por supuesto, en Croacia. Había historias de criaturas no muertas que bebían sangre o acosaban a sus seres queridos tras morir. Estas entidades recibían diferentes nombres: Upir, Bricolacas, Strigoi, pero en todas partes su papel era el mismo: traer ruina y terror. No eran encantadores, aristocráticos, ni llevaban capas negras, como sugiere la imaginación moderna. Eran seres horribles, a menudo campesinos comunes, que después de la muerte regresaban para atormentar los pueblos. Las comunidades rurales creían firmemente en estas amenazas. Los relatos de vampiros no eran cuentos de hadas, se consideraban crónicas reales, tanto que las autoridades religiosas y civiles intervenían oficialmente en casos sospechosos. En varias regiones era común exhumar cadáveres para buscar signos de vampirismo. Cuerpos aparentemente intactos, sangre fresca en la boca, uñas y cabello crecidos, y es en este mundo impregnado de miedo y superstición donde se sitúa la historia de Jure Grando, un simple campesino del pequeño pueblo de Kringa, en Istria, cuya muerte o supuesta no muerte pasaría a la historia. Pero ¿quién era realmente este personaje? ¿Y qué sucedió en ese remoto pueblo de Istria? Veámoslo juntos. Entre la leyenda y la realidad. La historia de Jure Grando se origina en Kringa, un pequeño pueblo de Istria, en la actual Croacia. Estamos en el siglo XVII, una época en la que las supersticiones, leyendas y temores ancestrales formaban parte integral de la vida cotidiana. Jure, hasta donde sabemos, era un hombre común. No era ni un noble, ni un sacerdote, ni tampoco un erudito. Era un simple trabajador de la tierra que compartía con los demás habitantes del pueblo una vida hecha de esfuerzo, ritos religiosos y un profundo respeto, o quizás temor, por todo aquello que escapaba a la comprensión racional. Estaba casado y llevaba una existencia modesta, aparentemente tranquila. Nada, en resumen, dejaba presagiar que su nombre algún día entraría en la leyenda.
Pero durante su vida, al parecer, en varias ocasiones en el pueblo se había hablado de él. No se sabe por qué, pero entre los habitantes de Kringa había quienes lo consideraban extraño. Tenía una actitud peculiar hacia los vecinos, tal vez demasiado reservado o, por el contrario, excesivamente extrovertido. Varias personas sospechaban que practicaba artes mágicas, rituales que lo habrían apartado poco a poco de la sociedad y vuelto un forastero. Todo cambió en 1656, cuando Yuri Grandón murió. No hay documentos que certifiquen la causa de su muerte. Se presume que fue por alguna enfermedad, quizá tuberculosis. El hecho es que fue enterrado según el rito cristiano, en el cementerio local. Y aquí la historia podría haber terminado. Pero fue precisamente después de su entierro que los acontecimientos empezaron a tomar un giro, por decirlo menos, inquietante. Según testimonios, la tumba de Yuri no estuvo en silencio mucho tiempo. De hecho, las primeras señales de que algo no iba bien llegaron pocas semanas después de su funeral. Los habitantes de la zona empezaron a afirmar que podían escuchar ruidos extraños en plena noche, que nunca antes habían percibido. Golpes de origen desconocido en las puertas de entrada, crujidos inexplicables en los techos de las casas, acompañados a menudo por lamentos ahogados de origen sobrenatural. No había ninguna razón que pudiera justificar esos fenómenos. No pasó mucho tiempo antes de que se corriera la voz de que el pueblo había caído bajo la influencia de una terrible maldición. Pero, al principio, no se relacionó igual con la desaparición de Yuri. Hasta que iniciaron las apariciones. Algunos habitantes informaron haber visto a Yuri Grando merodeando entre las casas, vestido con la misma ropa con la que fue enterrado, pálido como la luna y con una mueca monstruosa en el rostro. Según contaban, la figura no tenía humanidad y parecía una criatura malvada vagando sin rumbo por las calles del pueblo. En poco tiempo, los relatos contaban las terribles consecuencias que sufrían quienes recibían la visita de Yuri. Algunos contaron que lo habían escuchado tocar 3 veces la puerta de la casa de algunos habitantes del pueblo, y que al día siguiente alguien en esa vivienda moría inexplicablemente. Cuanto más pasaba el tiempo, más numerosas se volvían estas historias. Los rumores se esparcieron como una plaga. Yuri nunca murió, se convirtió en un Strigoi, y todos en el pueblo fueron invadidos por el pánico. ¿Qué significa Strigoi? En la tradición de Istria, una mezcla de influencias eslavas, romanas y venecianas, era una criatura de la noche, una especie de vampiro hechicero, capaz de resucitar de la tumba, alimentarse de la energía vital de los vivos y traer enfermedades, desgracias y muerte. A diferencia de los vampiros literarios del romanticismo, el Strigoi o Estregón era parte de una creencia popular real y vivida. Era percibido como una amenaza real. Con los años, los testimonios fueron más siniestros. Algunos decían que Yuri entraba en las casas y se sentaba sobre el pecho de las mujeres para sofocarles la respiración. Un comportamiento que inevitablemente se relaciona con los súcubos, seres demoníacos conocidos por alimentarse de la energía vital de sus víctimas de esa misma manera. Otros afirmaban haberlo visto correr por los campos gritando y riendo, mientras los perros lo perseguían o se escondían, emitiendo aullidos desesperados provocados por el terror. Tengan cuidado, incluso la viuda de Yuri ayudó a difundir rumores sobre su esposo fallecido. En lugar de tratar de desmentir los rumores, confirmó lo que decían los habitantes del pueblo. Un día fue a casa de los vecinos llorando, para hacer una confesión. Mi esposo Yuri vuelve cada noche de la tumba a atormentarme. Aparece frente a mi cama y me mira con ojos vacíos, riéndose, sin hablar. Ya no puedo dormir, estoy tranquilo. En ese momento el pueblo entró en pánico absoluto. Nadie se atrevía a salir después del atardecer, por miedo a encontrarse con el muerto viviente. Puertas trabadas con madera, ventanas selladas con cruces, ajo y símbolos sagrados. Las familias se reunían a rezar con la esperanza de que esa maldición desapareciera, pero para derrotarla se necesitaría mucho más que unas cuantas oraciones. Cuantos más relatos se acumulaban, más crecía el temor. Un miedo colectivo y visceral se infiltraba en todos lados, casas, campos e iglesia.
Para muchos, o incluso todos, ya no era superstición. Había realmente algo o alguien que estaba infestando Kringa y era necesario actuar para deshacerse de eso. ¿Pero qué se podía hacer exactamente? Con esta pregunta flotando en el aire, pasaron nada menos que 16 años. 16 largos años en los que la sombra de Yure rondó el pueblo. Cuando el terror alcanza su punto máximo, la gente se arma de valor y la desesperación los lleva a tomar decisiones drásticas o aterradoras. La solución. En el invierno de 1672, la comunidad de Kringa decidió resolver el problema definitivamente. Las visitas nocturnas de Yure Grando parecían intensificarse, y cada vez más campesinos juraban haberlo visto vagar por las calles cubiertas de hielo, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre. Entonces el párroco Don Giorgio, hombre de gran fe y valentía, ideó un plan. No más palabras, no más rituales de protección. Era el momento de enfrentar el mal de raíz. Para ser más preciso, en la tumba reunió a un grupo de 9 hombres, los más fuertes del pueblo. Entre ellos había leñadores, herreros y campesinos. Hombres curtidos por el trabajo, acostumbrados a mirar a la muerte a la cara. Armados con cruces, estacas y armas rudimentarias, los 9, guiados por Don Giorgio, se dirigieron al viejo cementerio envuelto en niebla. Al llegar a la tumba de Yure Grandos, el sacerdote recitó exorcismos y oraciones en voz alta. Las palabras resonaban en la noche helada, desafiando la oscuridad. Pero a pesar de esto, los esfuerzos no parecían tener efecto. La sensación opresiva, ese frío antinatural persistía. Estaba claro que las oraciones por sí solas no serían suficientes. El grupo tomó una decisión drástica: abrir la tumba y sorprender al muerto viviente. Con manos temblorosas pero decididas, comenzaron a remover la losa de piedra que sellaba la tumba. El silencio era absoluto. Solo el sonido del metal y la piedra rompía el aire. Cuando finalmente la tapa del ataúd fue levantada, el grupo quedó horrorizado. El cuerpo de Yure Grando yacía allí, aparentemente intacto. Rostro enrojecido, labios hinchados como si aún fluyera sangre y una sonrisa en la cara. Una mueca que parecía desafiar a los presentes. Su cuerpo no mostraba señales de descomposición ni del paso del tiempo. Según relatan las crónicas, ante esa escena, algunos de los hombres huyeron presas del pánico. Pero los más decididos, incluido el propio sacerdote, se quedaron allí, decididos a poner fin a ese tormento. En ese momento no quedaban muchas alternativas más que realizar un acto extremo. Uno de ellos, probablemente el herrero, tomó un hacha afilada. Con una última mirada cómplice entre los presentes, la hoja fue bajada con fuerza sobre el cuello del cadáver. Pero la decapitación no fue fácil. Dicen que al primer golpe, el cuerpo emitió un gemido espeluznante. Al segundo, la cabeza fue cortada. Y al parecer con eso también cesaron las apariciones nocturnas. Con este gesto extremo, la maldición de Kringa llegó a su fin. Desde entonces el pueblo volvió a su vida normal. El recuerdo de ese evento y de quien desafió a la muerte quedó grabado en las crónicas y corazones de los habitantes. El primer vampiro documentado de la historia finalmente había sido derrotado, pero sin duda nunca sería olvidado. Entre las cadeltas amarillas. Probablemente se estén preguntando cómo y por qué la historia de los Ural Grandos ha sobrevivido a lo largo de los siglos. ¿Cómo logró llegar hasta nosotros? Para responder, debemos retroceder hasta 1689. En ese año, un noble y erudito de Cerniolo llamado Johann Baikar von Balvasor publicó una obra monumental, Die Ehre des Herzogtums Criem, o sea, la gloria del ducado de Carniola. Un compendio vastísimo de historias, tradiciones, geografía y cultura de la región, que hoy corresponde más o menos a Eslovenia, y que en esa época incluía Istria. En este tomo de más de 3000 páginas, Balvasor también narró este episodio espeluznante, junto a descripciones de costumbres y crónicas históricas. La historia de Ural Grandos. Pero la manera en que lo hizo es, cuanto menos, sorprendente.
De hecho, Balbazor no escribió el relato como una simple leyenda popular. Al contrario, lo documentó como un evento que realmente sucedió, basándose en testimonios directos de personas del lugar. El mismo autor declaró que había contado las historias de quienes presenciaron los hechos o estuvieron involucrados de manera fiel y completamente objetiva. Además, el estudioso era un erudito, un observador muy atento, que difícilmente habría adornado con relatos fantásticos un hecho que consideraba realmente sucedido. Sin embargo, no hay que olvidar que escribía en una época en la que los límites entre realidad, crónica y folclore eran mucho más difusos de lo que son hoy en día. Los fenómenos sobrenaturales eran a menudo aceptados como posibles, si no es que probables. El contexto cultural de la Istria en 1600, lleno de supersticiones y creencias en vampiros o strigoi, favorecía el surgimiento y permanencia de relatos similares. Además, debemos recordar que Balbazor no fue un testigo directo. Recogió la historia varias décadas después de los supuestos eventos y la plasmó en papel, más como una crónica oral que como un informe verificado. En resumen, ya se transmitía una leyenda, aunque aún viva en la memoria colectiva. Sea como sea, es precisamente gracias a esta obra que la historia de Yuri Grando no se perdió. El relato ha perdurado siglos, retomado por escritores de folclore y amantes de los misterios, alimentando el mito del vampiro antes de que Bram Stoker creara al conde Drácula. Hoy la historia de Yuri Grando sigue viva en las investigaciones históricas, en los libros de ocultismo, en los documentales y, por supuesto, en los relatos populares de Istria, donde la figura de este vampiro ancestral nunca ha dejado de ejercer un oscuro encanto. Pero hay algo que debo subrayar absolutamente. La de Balbazor es la primera mención escrita en absoluto sobre el fenómeno de los vampiros, que se refiere a una persona real descrita precisamente como vampiro. Este texto fue retomado al año siguiente por Erasmus Francesi y en 1855 por Johann Joseph von Görres, autor de la mística divina natural de Abulik. Sin embargo, añadió detalles fantasiosos sobre su esposa Ivana, el vampiro que llora ante un crucifijo o las dificultades para clavarle una estaca en el corazón. Según la tradición, en este punto surge espontáneamente la pregunta: ¿qué hay realmente detrás de la historia de Yuri Grando? ¿Realmente era un vampiro que regresó de la tumba para perseguir a los vivos? ¿O existen explicaciones más racionales, capaz de disipar el aura de misterio que aún hoy envuelve este antiguo relato? Ha llegado el momento de dejarle la palabra a la ciencia. También en este caso, como en el de la última vampira de América, uno de los elementos que llamó la atención de los contemporáneos fue el hecho de que, según los testigos, el cuerpo de Yuri Grando habría permanecido intacto durante 16 años después de su entierro. Al desenterrar el ataúd, los habitantes hallaron el cadáver aparentemente intacto y con una mueca siniestra en el rostro. ¿A qué se debe este fenómeno? Como se mencionó antes, expertos forenses sugieren que la conservación del cuerpo podría deberse a condiciones ambientales particulares. La zona kárstica de Istria es conocida por sus suelos ricos en caliza y por sus cuevas naturales que pueden favorecer un microclima seco y pobre en oxígeno. Estos factores, combinados con un entierro en un ataúd sellado, podrían haber ralentizado considerablemente el proceso de descomposición. En esa época, el conocimiento sobre la muerte y descomposición era limitado. Un cuerpo momificado naturalmente podía confundirse como señal de que la persona seguía viva. Sin embargo, este fenómeno natural no explica por qué el pueblo de Kringa llegó a creer que Yuri Grando había regresado del más allá para perseguirlos. Los historiadores afirman que es un caso clásico de histeria colectiva. La comunidad era pequeña, aislada y muy supersticiosa. Bastaba poco para causar pánico. Se cuenta que después de la muerte de Yuri, el pueblo fue golpeado por una serie de eventos desafortunados. Enfermedades, muertes repentinas, cosechas escasas. Sin explicaciones racionales, los habitantes buscaron un chivo expiatorio. ¿Quién mejor que un hombre ya sospechoso en vida de vínculos con fuerzas oscuras? La sugestión creció alimentada por rumores, relatos de miedo y rituales de protección. Cada ruido nocturno, cada sombra fugaz se atribuía al vampiro.
En poco tiempo, realmente hizo falta muy poco para que todo el pueblo se convenciera de que Juregrando estaba caminando de nuevo entre ellos. Pero no termina aquí. En este clima de miedo, la religión tuvo un papel fundamental. Como mencioné, en el siglo XVII, Europa vivía un fervor religioso que solía mezclarse con la superstición. Parecía que en esa época la gente no distinguía entre creencia popular y fe. Por eso el párroco de Kringa decidió participar personalmente en la exhumación del cuerpo de Yure y en el exorcismo de su tumba. Su presencia solo legitimó las creencias sobre ese pobre campesino. Porque es indudable que la Iglesia Católica de la época aceptaba fuerzas malignas y promovía rituales de purificación para combatirlas. La figura del vampiro encajaba perfectamente en la narrativa cristiana del pecado y la condenación eterna, un hombre malvado que no encontraba paz en la muerte. Era una advertencia viviente contra las tentaciones terrenales. Lee RDITA de la leyenda. La figura de Juregrando, este enigmático campesino istriano del siglo XVII, nunca se limitó a permanecer como un capítulo oscuro de la historia local. Su leyenda ha perdurado siglos, dejando una huella profunda en el folclore regional y la cultura popular mundial. En primer lugar, la historia de este oscuro personaje se ha convertido en una fuente de inspiración para la literatura y los relatos populares, especialmente en Croacia y en las épocas circundantes. Escritores y narradores han usado su mito para explorar el miedo ancestral, la muerte y la superstición, transformando su figura en el prototipo del vampiro balcánico. La crudeza de sus apariciones, su resistencia a la muerte y el terror que infundía en la gente de Kringa, alimentaron historias transmitidas oralmente, que hoy son parte integral del patrimonio cultural de Istria. No solo hablamos de relatos, hoy la leyenda de Juregrando es un motor del turismo local. Kringa, el pequeño pueblo donde todo empezó, atrae visitantes de todo el mundo curiosos por conocer su origen. Tours temáticos, museos dedicados y festivales sobre el folclore de los vampiros se han convertido en eventos fijos que mezclan la historia con el mito, transformando el misterio en un recurso cultural y económico. Caminar por las calles de Kringa significa respirar una atmósfera suspendida entre la realidad y la leyenda, entre el pasado y el presente. Juregrando no es solo una figura histórica ni una leyenda de Istria, es el símbolo primordial de un mito que sigue vivo y evolucionando, cruzando fronteras y generaciones, encarnando nuestra eterna fascinación por lo desconocido y lo inexplicable. Pero ¿ustedes qué opinan de esta historia? ¿Podría ser que el mito del vampiro no sea solo fantasía, sino que surja de fenómenos reales que la ciencia desacredita, pero que influyeron en su origen? ¿Quién fue realmente Juregrando? ¿Un vampiro sediento de sangre? ¿Un cadáver conservado de manera anómala? ¿O simplemente el fruto del miedo? Háganmelo saber en un comentario. Lo Inexplicable es un formato original escrito y dirigido por Luca Parrella, con diseño de sonido de Matteo D'Alessandro. Si te gustó este episodio, deja un like, suscríbete al canal en YouTube o compártelo con tus amigos. Un saludo y hasta la próxima cita con Lo Inexplicable.